Instrucciones para afrontar la prueba teórica de aspirante a vigilante de seguridad. A continuación voy a explicar aquellas instrucciones, normas y cuestiones de carácter importante a los efectos de afrontar con éxito esta prueba. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la prueba consta de 100 preguntas tipo test, las cuales tienen un enunciado con 3 posibles alternativas, A, B o C. Y solamente una de ellas es cierta. En ningún caso el aspirante podrá seleccionar 2 alternativas, o bien A, o bien B, o bien C, aunque algunas de estas pudiera incluir la suma de las anteriores. Por ejemplo, en la A me dicen X, en la I me dicen Y, en la A me dicen X, en la B me dicen Y y en la C me dicen que ambas son ciertas. Bueno, pues podría ser la C, ambas son ciertas. Dentro de los 50 minutos, el aspirante con carácter general no va a conocer el tiempo que le queda para poder finalizar la prueba. Con carácter general, a los 10 minutos de finalizar la prueba, es decir, cuando hayan transcurrido 40 minutos, el funcionario correspondiente indicará a los aspirantes que les quedan 10 minutos para finalizar la prueba. No obstante, si son 50 minutos para afrontar 100 preguntas, cada una de estas preguntas tienen un peso para poder superarla, es decir, hacer una lectura comprensiva, visionar realmente cuál es la alternativa más correcta y más cierta y responderla, 30 segundos por cada una de esas preguntas. El aspirante dispondrá de una hoja de preguntas y de la hoja de respuestas. En ningún caso la hoja de preguntas se la podré llevar a casa. Y ante la pregunta de si yo puedo señalar, si puedo puntear, si puedo subrayar la hoja de preguntas, la recomendación desde Alcanza Seguridad es no pierdas tiempo en aquello que no es productivo. Y lo que es productivo es aprovechar al máximo el tiempo, aprovechar al máximo la estrategia y finalmente saber que cuando yo llego a la pregunta número 100, si la estrategia es correcta o no es correcta y si las preguntas que he respondido tengo una alta probabilidad para poder superar la prueba. La hoja de respuestas lleva un calco. Por lo tanto, una vez que el alumno está seleccionando lo que son las alternativas como posible respuesta correcta, debe de presionar fuertemente el bolígrafo para que quede calcado en la hoja de copia, dado que unas horas más tarde de la finalización de la prueba oficial, a través del portal oficial del aspirante en la web de la Policía Nacional, cuelgan lo que es la hoja de respuestas, no la hoja de preguntas, y con los cálculos que vamos a ver a continuación, el aspirante no tiene que esperarse a lo que es el anuncio de la resolución de aptos provisionales, sino que ese mismo día por la tarde puede ya conocer su resultado. El aspirante tiene 50 minutos para la realización de la prueba. Recordar, importante. Recordar, importante. Cuando nosotros estamos trabajando en lo que es el examen, tengo que focalizarme en gestionar adecuadamente el tiempo. Pregunta que no me la sé, directamente me la salto. Pregunta que es un color naranja y que ese color naranja es la A, no hace falta leer ni la B ni la C porque no podría ser. Un ejemplo, pues una fecha. O bien, si yo esa pregunta tengo dudas, esa pregunta no solamente me la voy a saltar, sino es que además de saltármela directamente, no voy a volver a ella, aunque tuviera tiempo, aunque me sobrara tiempo, porque posiblemente rayando la certeza, la alta probabilidad es que no la responda correctamente. También puede ser que el alumno con una estrategia diga que va a empezar por la pregunta número 1 o por la pregunta número 100 hacia atrás, pues es correcto. O bien el alumno puede decir, voy a empezar con las preguntas cortas y aquellas que tengan más de 3 líneas me las salto. Bueno, pues no hace falta ni puntuar porque luego lo único que tengo que hacer es
volverme a ir al principio y todas aquellas preguntas que no tienen respuesta en la hoja de respuestas y porque tienen más de 3 líneas, pues significan que esas me las ha dejado para el final, que no significa que tuviera dudas, significa que por estrategia, en gestión del tiempo, voy a tenerlas hasta el final para llegar hasta la pregunta 100 y ver si necesito ampliar los criterios de respuesta o incluso pues he llegado y tengo 80, pues con eso sería suficiente, hasta bien siempre y cuando que yo he visionado la respuesta antes de buscarla, cuál era la cierta. Más, el aspirante 50 minutos. Cuando el funcionario que corresponda señale la prueba ha finalizado, el tiempo ha finalizado, no se realiza ningún gesto, ninguna forma que pueda confundir al funcionario, que unos segundos más tarde de que hayan dicho la finalización, estoy intentando corregir o responder, porque eso puede ser que levanten acta y sin lugar a dudas cuando levantan acta, pues significará que la prueba, aunque la haya superado, le van a dar como no apto. No es obligatorio responder las 100 preguntas, como luego lo veremos. Cada 2 preguntas contestadas erróneamente descuentan una pregunta correcta. De manera que, con carácter general, para aprobar, para superar la prueba, tenemos que alcanzar una calificación mínima de un 5. Aquí no es corte de nota, sino el corte de nota es un 5 apto. Menos de un 5, 4,99 sería no apto. Por lo tanto, si yo intento hacer una técnica aleatoria de las 100 preguntas y venga, yo creo que solamente por sonarme las preguntas, pues directamente voy a saber que voy a probar, rayando la certeza es que haya suspendido. Bien, recuerda, cada 2 respuestas erróneas descuentan una respuesta correctamente respondida, como luego lo veremos. Si yo respondo 100 preguntas, de las cuales 40 tengo mal y 60 tengo bien, 40 se divide entre 2 son 20, 60 menos 20 es un 40, 40 por 0,1 sería un 4. Esta fórmula, que luego lo vamos a ver, sería un no apto. Con carácter general, Alcance Seguridad recomienda que de media estemos sobre 70-75 preguntas, visionando que tras la lectura comprensiva del enunciado, más o menos estoy visionando cuál sería la palabra clave de aquel enunciado en cualquiera de las alternativas A, B, C, que me va a llevar a la certeza y a la respuesta correcta. Cumplimentación de la hoja, muy importante. Recordar que el alumno, el aspirante, solamente le van a calificar la prueba cuando rellene con bolígrafo de color azul o bolígrafo de color negro. Otros tipos de colores no le darán como validez. Entonces, para complementar los datos, responder a las pruebas que debes rellenar con un círculo correspondiente, tal y como se indica en la siguiente figura. De manera que si yo hago una X o pongo lo que es el circulito fuera del círculo o le pongo un guión o le pongo una rayita, todo esto a los efectos ópticos de la respuesta va a ser que o bien no lo ha rellenado o bien está anulado o bien está en blanco y por lo tanto le van a dar incluso si todo esto estuviera así como no he presentado o bien no apto. Siempre hay que rellenar de forma que se rellene todo el circulito de dentro de la hoja, en la hoja de respuestas y siempre presionando fuerte para que la hoja de calco quede constancia de la propia copia de lo realizado por el aspirante. Cumplimentación de la hoja. Bien, para cada pregunta hay 2 líneas de respuesta. Una, es decir, en la pregunta se repite A, B, C, A, B, C. El alumno que tiene que hacer siempre tiene que responder en las letras A, B o C de la línea superior de esa pregunta. Si lo hiciera en la línea de abajo, no se contaría ni suma ni resta. Sería como una pregunta no respondida. Por tanto, para cada pregunta hay 2 líneas de respuesta.
La primera se utiliza para marcar la respuesta que usted considere correcta y la segunda con una trama coloreada para anular esa misma respuesta si desea hacerlo. Lea atentamente la pregunta antes de contestar y una vez elegida la alternativa que considere correcta, marque la elegida en la primera de las dos líneas de respuesta que tiene el mismo número que la pregunta, la parte de arriba que hemos dicho y no la parte de abajo. Si aquí tenemos la pregunta número 13, vemos que tenemos A, B y C y luego tenemos otra línea inferior que es A, B o C. Respondemos siempre en la línea de arriba, o bien la A, o bien la B, o bien la C. Esta imagen que vemos es una imagen del calco de la hoja. Y hemos visto que con presionando fuerte, pues se ve perfectamente cuál había sido la seleccionada. Si marcásemos la C en la parte de abajo, vemos que esta pregunta era correcta, pero sin embargo, como hubiéramos marcado la C de abajo, hubiera sido nula. Siempre se responde en la línea superior, A, B o C. Entonces, ¿para qué nos sirve la línea de abajo? Lo vamos a ver a continuación. Entonces, primero, marque completamente el círculo correspondiente a la alternativa elegida, rellenándolo pero sin salirse como el ejemplo que hemos puesto. Aquí hay una D, pero recordemos que en el examen de policía, el aspirante a vigilante de seguridad sería A, B o C. La hoja de respuestas tiene dos zonas. Si ponemos la hoja frente a lo que sería el alumno, a su izquierda tiene zona 1 y a su derecha tiene zona 2. Bien, pues la zona 1 es la que tiene tres alternativas y es la que se va a utilizar en seguridad privada. Bien, ahora, si se equivoca y desea anular la respuesta, marque el círculo inmediatamente inferior al que se desea corregir, justo en la segunda línea de la misma pregunta, línea inferior, que figura la palabra anular en la esquina y que tiene una trama coloreada. Después marque en la primera línea de la misma pregunta la alternativa que ahora considera correcta, o bien déjala sin volver a responder para que se entienda como pregunta anulada que ni resta ni suma. Un ejemplo. Aquí el aspirante había seleccionado la D. Se ha dado cuenta de que la respuesta correcta era la A. ¿Qué ha hecho? Antes de responder la A, lo que va a hacer es anular la D. ¿Cómo anula la D? Con la línea inferior, con la misma letra. Una vez que yo he rellenado la letra D, D y D lo que hacen es anularse. Y ahora, si lo hubiera dejado de esta forma, la respuesta hubiera sido como no respondida, ni suma ni resta. Pero como he entendido que la respuesta correcta es la A, volvería a irme a la línea superior y contestar y rellenar la respuesta A. Si yo ahora, por ejemplo, digo, ostras, pues resulta que no es la A y es la C, mismo procedimiento. Anularía en la línea inferior rellenando la A, volvería a la línea superior y rellenaría la C. Cálculo de la nota. Mirad, la A es la suma de aciertos y la E es la suma de los errores dividido entre 2. Lo que se hace es a la suma de los aciertos restarle el resultado de la suma de errores dividido entre 2. Antes habíamos dicho 60 buenas, aciertos, 40 errores. La E es igual a 40 dividido entre 2, que sería 20. A menos E, que sería 60 menos 40, que sería 60 menos 20, que sería 40. Y 40 se multiplica por 0,1 y te saldría el 4. En este ejemplo tenemos 60 aciertos y 10 errores. La A es 60 y la E sería 10 errores dividido entre 2, sería 5. El resultado es 60 menos 5, que sería un 55, en el cual se le multiplica 0,1 y da como resultado 5,5. Por lo tanto, este resultado el aspirante hubiera sido apto. Recordad, ¿cómo corregimos? A los efectos tanto de los simulacros que trabajamos en Alcanza Seguridad como luego
en el propio examen, utilizar siempre el mismo método para que no hayan equívocos, engaños, errores o bien situaciones un poco desagradables cuando no lo son. Entonces, si la respuesta es correcta, donde tengamos el numerito de esa respuesta, le vamos a marcar un visto bueno. Si la respuesta es no correcta, en la letra que es correcta, no en la letra que se ha seleccionado por el aspirante, le pondríamos una X. En este ejemplo había marcado 1A, resulta que es 1C, pues encima de la C le marcaríamos una X. Seguidamente, si nosotros no hemos respondido o hemos anulado la respuesta, en este caso lo único que haríamos sería una rayita. De manera que si es la B, pues encima de la B le pondríamos una rayita. De esta forma nosotros podemos saber con la A menos E por 0,1 que la A sería la suma de estos vistos buenos y lo que es la E sería la suma de estas X dividido entre 2. Recordad, cuando lleguéis al examen, la recomendación es no acceder con teléfonos móviles, incluso aunque estos estuvieran apagados, porque si tuvieran algún despertador o alguna alarma, podrían sonar. 2. No entrar con relojes, que aunque normalmente los prohibidos son los watch, son los digitales, es mejor el hábito que hace el monje, por lo tanto, ningún tipo de dispositivo de muñeca digital o analógico, llevarlo. Las orejas que se vean y recordar que mochilas o bolsos pasaríais primeramente por el filtro de inspección y que os indicarán y os señalarán en qué zona tenéis que depositarlas para llegar a vuestra mesa correspondiente para poder realizar lo que es la prueba objetiva. Finaliza aquí lo que es el vídeo de explicación de cómo afrontar la prueba teórica de vigilante en la convocatoria de Policía Nacional, es decir, las instrucciones de la prueba teórica del aspirante a vigilante de seguridad. Gracias a todos.